Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Nuevamente, qué privilegio que el Señor nos da para poder estar juntos nuevamente para eh, seguir estudiando esta carta a los romanos, la cual ha sido una gran bendición. Amén. Y en este día, con el capítulo 15 y capítulo 16, la parte número 9. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y en esta última parte de este estudio vamos a aprender el, el mensaje que el apóstol Pablo estuvo enseñando, que era un mensaje de unidad entre el pueblo gentil y el pueblo judío. Amén. Pero qué cosas sucedieron que en vez de darse esa unidad, eh, se dio todo lo contrario. Amén. Vamos a ver qué es lo que sucedió, porque como sabemos en un principio, eh, todos los que creyeron en Jesús como el Mesías de Israel, todos eran judíos. Después se agregaron gentiles, pero siempre había esa unidad. Amén. Pero al paso del tiempo, al paso de los años, esto se hizo dos grupos diferentes, peleados a muerte. Amén. Y eso es lo que vamos a aprender en el día de hoy para cerrar con esta carta a los romanos. Amén. Como repito nuevamente, ha sido una gran bendición estudiarla desde el contexto original en el que fue escrito. Amén. Así es que sin más preámbulos, vamos a dar inicio a nuestro estudio de esta mañana, eh, pidiéndole en oración al Señor que Él nos ayude nuevamente, agradeciéndolo por todo su amor, toda su bondad que ha tenido para con nosotros, el estar revelándonos esta interpretación de estas palabras del apóstol Pablo que han sido totalmente torcidos y malinterpretados a través de los siglos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Padre bueno, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, en esta mañana por el gran privilegio, el gran honor, Señor, que nos has dado de poder estudiar esta carta a los romanos, Señor. Gracias porque has sido tú, Señor, el que ha abierto nuestros ojos, ha abierto los ojos de nuestro entendimiento, Señor, y ahora podemos entender esta carta de una manera totalmente diferente a como nos había sido enseñada, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos ser parte de esa iglesia, Señor, que como hemos aprendido, la iglesia son los llamados fuera, llamados a salir de ese sistema religioso, Señor, que tomó control de las escrituras, pero que Señor, pero tú nos estás llamando a salir fuera de ese sistema. Gracias te doy. Y nuevamente nos declaramos una vez más necesitados de ti. Señor, a través de tu Santo Espíritu, ayúdanos a entender, Señor, esta parte final de esta carta. En el nombre de Jesús, te agradezco por todos y cada uno de los hermanos y amigos que se estarán conectando en esta hora, Señor, y todos aquellos que estarán viendo esta enseñanza, viendo los ojos del entendimiento, Señor, y dando la dirección. Dios eterno, al final de todo esto, Señor, la gloria y la honra son solo para ti. Oh Dios, nosotros solamente somos instrumentos que tú usas, Señor, y te agradecemos por, por tomarnos dignos, Señor, de tener este gran privilegio de poder impartir tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, eterno Dios. Amén. Bueno, nuevamente voy a retirar la cámara para poder leer correctamente todo esto. Entonces, vuelvo a repetir, este es nuestro estudio número 9 de esta carta a los romanos, es la parte final. Amén. Vamos a estar estudiando lo que es el capítulo 15 y capítulo 16. Amén. Así es que vamos a dar inicio con el capítulo 15. Romanos 15:1 dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo ni aun el Mesías se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí.
Ahora, ¿quiénes son los fuertes en la fe según lo que hemos aprendido en los capítulos pasados? Bueno, aprendimos que tal como Daniel, los que conocen, los fuertes en la fe son los que conocen la Torah, ¿ya? ¿Y quiénes son los débiles en la fe? Pues son los que no conocen la Torah. Entonces, los que somos fuertes en la fe, los que al menos conocemos un poco más de la Torah que otros, tenemos que tener mucho cuidado de no hacer tropezar a los débiles en la fe, o sea, a los que no conocen la Torah, a los que dicen que la Torah ya no aplica, los que dicen que la Torah ya no hay que cumplirla, que los que dicen que la Torah ya no tiene ningún valor. Bueno, eso lo dicen porque así han sido enseñados. Amén. Nosotros mismos así fuimos enseñados, que eso ya no aplicaba para nosotros, pero como hemos aprendido, la palabra de Dios permanece para siempre. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, según Jesús el Mesías, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? De Jesús el Mesías. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo, como también el Mesías nos recibió, para gloria de Dios. Verso 8 dice, pues os digo que Cristo Jesús, que Jesús el Mesías, vino a ser siervo de la circuncisión. Oiga nada más. El Mesías, Cristo Jesús, vino a ser siervo de la circuncisión. Y tú y yo deberíamos de tomar la misma actitud que Jesús el Mesías, que Yeshua el Mesías tomó. ¿Para qué? Para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. ¿Y cuáles son esas promesas hechas a los padres? Bueno, es lo que se encuentra en Génesis 12, cuando Dios llama a un Abraham de tierra de Ur de los Caldeos, ¿sí? Y usted sabe la historia. Deja tu tierra, tu parentela, y dirígete a una tierra que yo te mostraré, y yo voy a bendecirte en gran manera, ¿sí? Génesis 17, de ti van a descender naciones y reyes. Gloria al nombre del Señor. Verso 9 dice, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y esto está escrito en 2 Samuel 22:50. Es el cántico, el canto de David al ser liberado del rey Saúl. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Esto está en Deuteronomio 32:43, y esto sucede después de que anuncia el Éxodo. Ahora, Romanos 15:11 dice, y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles, y magnificadle todos los pueblos. Y aquí va a citar el canto que aparece en el Salmo 117. Verso 12 del capítulo 15 de Romanos dice, y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, y el que se levantará, los gentiles esperarán en él. Y aquí cita a Isaías 53:11. Y aquí el apóstol Pablo, de aquí, hermano, él ya agarró monte, como comúnmente se dice. Vemos que aquí el apóstol Pablo parece una ametralladora citando textos bíblicos uno tras otro. Es impresionante el apóstol Pablo, al punto de terminar su carta, cita palabra tras palabra, ¿sí? Escritura tras escritura. Romanos 15:13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Romanos 15:14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podáis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia de que Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo, ministro de Jesús el Mesías a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, sacrificada por el Espíritu Santo. Fíjese cuál era el anhelo del apóstol Pablo. Hasta ahora que leo este texto me vengo a enterar y digo, wow,
¿Por qué? Porque yo y tú tenemos que tener el mismo anhelo de un día estar en la presencia del Señor y presentarle a todos aquellos gentiles como ofrenda al Señor. Y este es también mi anhelo. Y que algún día podamos contar, más bien cantar este canto, ¿ya? Del Salmo 117. Quisiera que un día todos los que hemos sido alcanzados por este mensaje le cantemos este salmo. Salmo 117:1 dice: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Yo quisiera que un día todos los que hemos sido alcanzados por este mensaje le cantemos este salmo. Pues vamos a continuar con Romanos 15:17. Dice: tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, o sea, en Jesús el Mesías, en lo que a Dios se refiere. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo, sino de lo que el Mesías ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles. Oiga, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, y en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Jerico, todo lo he llenado del Evangelio del Mesías, del Evangelio de Cristo. Y eso que el apóstol Pablo no tenía internet, no viajaba en aviones, no tenía iPhones, no tenía iPads, no tenía smartphones, ya no tenía teléfonos inteligentes, no existía la tecnología que tenemos nosotros en esta época. Romanos 15:20 dice: y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo, no donde el Mesías ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino que, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán. Y los que nunca han oído de él, entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros. Oiga, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya, oiga, eso es importante, porque Macedonia y Acaya y estas ciudades estaban en las regiones de lo que es la Grecia actual. Dice: tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Romanos 15:27 dice: pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Oiga nada más, ¿qué creen que hubiera sucedido si a lo largo de la historia los gentiles, por un acto de gratitud, por la herencia espiritual que han heredado del pueblo judío, hubieran hecho colectas para bendecir al pueblo judío? ¿Qué creen que hubiera sucedido? En lugar de haber hecho lo contrario, ¿ya? Porque, de hecho, los gentiles han hecho todo lo contrario. El pueblo gentil ha hecho todo lo contrario. Han robado de las riquezas al pueblo judío. Por ejemplo, en todas las expulsiones que se han dado a través de la historia, hermano, es lo que hacía, ¿sí? Les confiscaban sus bienes o incluso los orillaban a venderles sus bienes, pero a un precio, hermano, que los llevaría directamente a la pobreza, ¿ya? Si tú examinas en la historia cada una de esas expulsiones que se dieron de los judíos de diferentes naciones, ¿sí? A través de los años, todo fue lo mismo. Por ejemplo, cuando fueron expulsados en 1492 de España, en donde no se les permitió sacar ni oro ni plata. Oiga, solamente su maletita y es todo. Y no hay que ignorar que el pueblo judío, siempre en donde se establece, Dios los bendice de una manera sobrenatural. Llegan a ser hombres poderosos, ricos, ¿ya? Pero que al darse esas expulsiones, hermano, se van como llegaron, con las manos vacías. ¿Por qué? ¿A manos de quién ha sucedido todo esto? A manos del pueblo gentil. Pero vemos que el mensaje del apóstol Pablo no era ese, ¿ya? No era ese. Porque si hacemos un recuento, oiga, de la historia, han sido los gentiles a través del cristianismo,
tanto católico como protestante, los que más muerte y persecución han traído al pueblo judío. Y aunque esto suene muy duro, ¿sí? Aunque esto suene muy duro, pero es la verdad. Es la verdad, hermano. Todo esto que ha sucedido a lo largo de la historia ha sido a manos del pueblo gentil. En nombre de Jesús, en nombre de Cristo, han hecho todo esto. Oiga nada más. Hoy vamos a analizar por qué es que sucedió todo esto a través de la historia, por qué ha sucedido todo esto a través de la historia. ¿Ya? Entonces, imagínate, si esto ha sido así, que los gentiles a través del cristianismo, tanto católico como protestante, son los que más muerte y persecución han traído al pueblo judío, o sea, que se ha hecho todo lo contrario a lo que el apóstol Pablo dijo que se debía de hacer para con el pueblo judío. Lo leemos aquí. Romanos 15:27, pues les pareció bueno, dice, y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarle los materiales. ¿Ya? ¿Te das cuenta? Entonces, pero todo esto que sucedió es algo que ya el mismo apóstol Pablo dijo que sucedería después de su partida, después de que Pablo muriera, él mismo lo profetizó. Hechos 20:26 dice, por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre, por su propia sangre. Dice, verso 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Verso 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Oiga nada más, esto es precisamente lo que sucedió y por esta razón es que en vez de bendecir al pueblo judío, se le persiguió. Vamos a continuar. El apóstol Pablo aquí en Hechos, se estaba refiriendo a lo que sucedería unos pocos años más adelante, ¿sí? Unos pocos años después de su muerte, de que entrarían al pueblo gentil lobos rapaces y aún de ellos mismos se levantarían hombres que hablarían cosas perversas, o sea, que hablarían cosas que no tendrían ya nada que ver con las santas escrituras, que ya no tendrían nada que ver con las enseñanzas de Jesús, de Yeshua, ni aún con las enseñanzas del mismo apóstol Pablo. Porque, como podemos leer muy claramente en las cartas del apóstol Pablo, él nunca estuvo promoviendo ni enseñando ninguna separación, ninguna división del judaísmo, sino por el contrario, él estuvo promoviendo la unidad entre el pueblo judío y el pueblo gentil. Pero que no fue hasta que empezaron a entrar y a levantarse estos hombres perversos al pueblo gentil que se empezó a dar esa separación, que se empezó a dar esa división. Como por ejemplo, mire, todo esto que te estoy mencionando son cosas que realmente se ignoran en la mayoría del pueblo cristiano, pero que son una realidad, están registradas en la historia. Pero como no se investiga, por eso es que se ignoran todas estas cosas. Pero mira, en el siglo II existió un hombre llamado Marción del Ponto, y creo que ya he hablado antes de él, o también conocido como Marción de Sinope, que vivió entre el año 85 y el año 160 de nuestra era. Fue un cristiano griego que su doctrina se resume en la existencia de dos espíritus supremos, uno bueno y otro malo, y considera al Dios del Antiguo Testamento un Dios inferior a estos. Oiga nada más. Simple modelador de una materia preexistente. Este hombre, Marción del Ponto, rechazaba por tanto el Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento solo aceptaba el Evangelio según Lucas y las epístolas de Pablo. Bueno, nada más. O sea, en otras palabras, lo que la teología de este hombre era, ¿saben qué? El Dios del Antiguo Testamento es un Dios malo. El Dios del Nuevo Testamento es un Dios bueno. Por lo tanto, rechacemos y echemos de nosotros el Antiguo Testamento. Esa doctrina, esa teología, hermano, se conoce como la teología marcionita y tenía muchos seguidores. Amén. O sea que actualmente aquellos que
que rechazan el Antiguo Testamento, diciendo eso ya no aplica para nosotros. Son descendientes de esos marcionitas, tienen la misma teología, tienen la misma doctrina. Amén. Pero oiga nada más. Y esto sucedió solo unos 30 o 40 años después de la muerte del último de los apóstoles de Jesús, de Yeshua, que fue el apóstol Juan. Solamente 30 o 40 años después de la muerte del último apóstol, ya se estaba rechazando el Antiguo Testamento. ¿Y qué significa esto? Bueno, porque si como hemos aprendido en este ministerio, que todas las enseñanzas de Jesús, de Yeshua, y después de los apóstoles, fueron basadas exclusivamente en las únicas escrituras que existían en su tiempo, ¿ya? Es decir, las enseñanzas de Jesús y de los discípulos fueron basadas en la Torá, en los escritos y en los profetas, que es el Antiguo Testamento. En eso fue basada su fe y en eso fue basada su enseñanza. Entonces, ¿cómo es que en el siglo II, en el siglo II, se empieza a rechazar todo esto? O sea, no tiene sentido. Es como si se dijera, ¿saben qué? Lo que enseñó Jesús, lo que enseñó Yeshua, no es verdad. Es mentira y lo rechazamos totalmente. Pues esto es lo que se empezó a hacer. Oiga nada más. Eso es lo que se empezó a hacer. ¿Por qué? Por estos hombres perversos, aleluya, que empezaron a alejar al pueblo de la verdad. Exactamente lo que el apóstol Pablo dijo que iba a suceder. En otras palabras, lo que sucedió es que al Jesús, al Yeshua judío, se le convirtió en un Jesús griego, y este Jesús griego es el que se conoce actualmente en el cristianismo, pero ya sin su identidad y cultura judía, ya es con una identidad y una cultura totalmente griega. Entonces ahora ya podemos entender la división y enemistad que se dio a partir de muchos acontecimientos similares a esto, porque esto solamente es un acontecimiento, ¿ya? Entre el pueblo gentil y el pueblo judío. Sucedieron una serie de cosas, hermano, que ha llegado a lo que hoy es el cristianismo y el judaísmo. Dos cosas totalmente diferentes, cuando en un principio eran una sola. Entonces, ya vimos que en el tiempo del apóstol Pablo era lo contrario, ¿ya? En ese tiempo los gentiles compartían de sus bienes materiales con el pueblo judío. Esa era la enseñanza, esa fue la enseñanza del apóstol Pablo, ¿ya? Eso fue lo que él promovió, no promovió la división. Lo que pasa que, hermano, sucedieron muchas cosas. Ya les he platicado por ejemplo, el primer concilio que se dio en Jerusalén en el año 50, ¿verdad? En donde todos los que estuvieron ahí, todos fueron judíos. Oiga, ahí no hubo gentiles para tomar decisiones importantes en cuanto a qué hacer con esos gentiles que estaban regresando a la fe de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero ya en el año 325, allá se dio algo muy diferente. Primero, ahí ya no hubo ningún judío en ese concilio, en el concilio de Nicea. Si tú examinas ese concilio, ahí fueron puros gentiles, ¿ya? Puros gentiles sin conocimiento de la cultura hebrea, sin conocimiento de la cultura en la que el Jesús, el Yeshua judío había nacido, había crecido, ni tampoco en esa cultura en la que el apóstol Pablo se había criado. Oiga, ¿ya? No, ya con una mente totalmente pagana, totalmente griega. Y ahí se tomaron decisiones que actualmente en el cristianismo se siguen. Por ejemplo, la palabra declara, ¿sí? En Éxodo 12 nos habla de la fiesta de la Pascua, ¿ya? La fiesta de la Pascua, que el Señor ordenó que fuera el día 14 del mes primero, que es el mes de Aviv, ¿verdad? Mes de Aviv, ok. Bueno, en ese concilio de Nicea del año 325, ahí se tomó la decisión por mayoría de votos, nunca guiados por el Espíritu Santo, sino por mayoría de votos, con todos estos obispos, todos ellos gentiles, se tomó la decisión de que ya no se iba a celebrar la Pascua en la fecha en que Dios había establecido. No, ya no va a ser el 14 de abril, no. Ahora, de ahora en adelante,
Va a ser el primer domingo después del equinoccio de primavera, en donde nosotros vamos a celebrar nuestra propia Pascua. Ahora, si no me crees que actualmente en el cristianismo se está siguiendo esa enseñanza que se dio en Nicea 3:25, pregúntate, ¿en qué fecha, en la iglesia donde te congregues, en qué fecha se celebra la Pascua en la iglesia en donde tú te congregas? ¿Es en el 14 de Aviv o es el primer domingo después del equinoccio de primavera? Te vas a dar cuenta que no es en el 14 de Aviv como Dios estableció. Es en el primer domingo después del equinoccio de primavera en donde se celebra la Pascua. Como te puedes dar cuenta, no es la fecha que Dios estableció, no es la fecha que Dios ordenó, sino que ahora se está siguiendo el mandamiento de un hombre. El hombre fue el que cambió la fecha, nunca Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, hay muchas cosas, hermano, hay muchas cosas que no se están haciendo conforme Dios las estableció, sino que ya se están haciendo conforme estos hombres perversos que se levantaron dentro del pueblo gentil, cambiaron las cosas, cambiaron los mandamientos y ahora se está obedeciendo a ese mandamiento. ¿Ya? Por eso es que el Señor en Jeremías 6:16 nos dice que preguntemos por las sendas antiguas, oiga, que preguntemos por el buen camino y que andemos por él para hallar descanso para nuestra alma. ¿Cuáles son esas sendas antiguas? Bueno, esos caminos por donde anduvieron esos grandes hombres de Dios, por donde caminó David, por donde caminó Moisés, Elías. ¿Será que ellos no obedecieron el mandamiento de Dios? El mismo apóstol Pablo, hermano, en el libro de los Hechos, que es el libro que vamos a estudiar después de que terminemos esto, la próxima semana vamos a iniciar, si Dios quiere. Ahí mismo vemos que el apóstol Pablo, después de que él andaba predicando el evangelio entre los gentiles, él seguía guardando la Pascua. Y guardaba en el 14 de Aviv. Oiga nada más. Y ya después fue cambiado. Pero el apóstol Pablo seguía obedeciendo los mandamientos que Dios había dado. Oiga nada más. ¿Ya? Entonces, muchas cosas se han dado, hermano. Por eso es que el Señor, en los últimos tiempos, Él iba a estar causando, hermano, en su mismo pueblo, el empezar a cuestionar cosas que no van conforme a lo que está escrito. Amén. Entonces, continuemos con Romanos 15:28. Dice, así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Oigan nada más. Hechos 28, de hecho, termina muy abruptamente. ¿Sí? Muy abruptamente termina Hechos 28. Se cree que existe un Hechos 29. ¿Ok? Y en ese Hechos 29 habla de que Pablo realmente fue a España. E incluso fue a Londres también. O sea, a Inglaterra. Incluso en Inglaterra hay una catedral en Londres en honor al apóstol Pablo. Oigan nada más. ¿Ya? Eso, claro que eso no aparece en las Biblias que nosotros tenemos actualmente. Pero sí hay manuscritos antiguos. De hecho, de los primeros padres de la iglesia mencionan esto. ¿Ya? Mencionan esto. Pero vamos a continuar. De hecho, dice la profecía, hermano, dice la profecía que el tercer templo en Jerusalén se va a reedificar con los gentiles que reciban el mensaje de redención. Oiga, y si tú lo ves con visión profética, o sea, tus bienes y lo que estás almacenando y amontonando, ¿con qué fin deberías estar guardándolo? ¿En dónde lo podrás invertir mejor? ¿Qué fue lo que hizo David? David destinó todo lo que él tenía, toda su riqueza, para la edificación del templo. Y mientras llega ese tiempo, actualmente se está edificando un templo no de piedras, se está edificando un templo de corazones, de personas. El Señor habita en nosotros. ¿Y cómo puedes edificar este templo que le rinda culto y adoración? ¿Cómo lo puedes edificar? Invirtiendo la presencia divina. ¿Y cómo lo vas a lograr? Invirtiendo para que este templo conozca la ofrenda del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Romanos 15:29 dice,
y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo, del Evangelio del Mesías. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, por Jesús el Mesías, que por el amor del Espíritu que me ayudéis orando por mí a Dios, que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Oiga, ¿sí? ¿Cómo interpretaron este verso los primeros padres de la iglesia? Recordemos que estos primeros padres de la iglesia todos fueron gentiles, ¿ya? ¿Cómo es que interpretaron esto? Bueno, ellos lo interpretaron diciendo que Pablo estaba hablando de todos los judíos. Oiga, generalizando, pero esto no es así. Estos que se mencionan aquí, estos rebeldes, son los mismos que se mencionan en Hechos 15, que eran estos conversos, estos prosélitos de Judea que estaban presionando a los gentiles y que estaban siendo un obstáculo para ellos. ¿Por qué? Porque les decían, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Recuerdan eso? Ahora, ¿quiénes eran estos que decían eso? Estos eran prosélitos, eran aquellos que se habían convertido al judaísmo, los cuales les había costado mucho trabajo convertirse al judaísmo. Oiga, y querían que estos gentiles que estaban regresando a la fe de Abraham, de Isaac y de Jacob, siguieran los mismos pasos que ellos habían seguido. Oiga, nada más, por eso es que se dio esa discusión y por eso es que terminó dando ese concilio en Hechos 15, amén, para ver qué se hacía con todos esos gentiles, amén, qué se les tenía que pedir que hicieran. Y ya vemos lo que Jacobo ordenó que se hiciera, ¿ya? Ahora, esto es algo que, eso que ordenó Jacobo no es que solamente tenían que hacer esas cosas y ya. No, hermano. Cuando uno empieza, lógicamente, cuando uno empieza y viene a la fe del Señor Jesús, conoce el Evangelio, lógicamente que no puede cumplir con todos los preceptos que Dios ordenó. No, se tiene que empezar por algo. Imagínate, lo he mencionado de esta manera, imagínate que yo la primera vez que llegué a una iglesia, se me hubiera dicho, ¿sabes qué? Si tú te quieres quedar aquí, te tienes que cortar el cabello, tienes que dejar de decir malas palabras, ya no puedes fumar, ya no puedes tomar, ya no tienes que usar drogas, ya no tienes que hacer esto, ya no tienes que hacer este otro, y que se me hubiera dicho así, no me quedo. Aunque a alguien más que se encuentre en la misma situación, no se queda, hermano, si se le ponen todos esos obstáculos. No, pues ¿saben qué? Aquí solamente quieren perfectos, no, así es que mejor ahí nos vemos. No, hermano, es iniciar con algo y mientras se va conociendo la Torá, se va aprendiendo de la Torá, de los primeros 5 libros de la Biblia, se va conociendo de la palabra de Dios, poco a poco se van dando pasos de obediencia. Amén, pero es de poco a poco, no es de un solo. Entonces, a estos conversos, estos prosélitos estaban presionando a estos gentiles, no, que de una vez tenían que circuncidar y guardar toda la ley de Moisés. Imposible, hermano, imposible. Esto es un proceso, ¿sí? Si estos eran gentiles, estos no nacieron siendo judíos. Los judíos de nacimiento, pues para ellos se les hace más fácil esto, porque ellos desde niños, hermano, a los 8 días se les tienen que circuncidar. A estos no, a estos prosélitos no, estos ya se circuncidaban de adultos. Era todo un proceso más doloroso, amén. Pero el apóstol Pablo le dice, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén se acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Vamos ahora a iniciar el capítulo 16. Romanos 16:1 dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Secrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, en Cristo el Mesías, o más bien en Jesús el Mesías, que expusieron su vida por mí, a los cuales
No solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. ¿Y quiénes eran estos? Priscila y Aquila. Hermano, estos eran judíos que fueron expulsados de Roma. Lo encontramos, esto lo podemos leer en Hechos 18. ¿Ya? Estos eran aquellos que fueron expulsados por el emperador Claudio, más o menos en el año 54, parece que sucedió esto. Fueron expulsados. Esos eran judíos que vivían en Roma. Y esa es una pauta más que podemos encontrar aquí, porque si imagínate una sinagoga en Roma, los dirigentes eran judíos de nacimiento. Amén. Y ya hemos explicado que en una sinagoga judía hay 3 secciones, 3 lugares en donde se pueden sentar, ¿verdad? La primera sección son los judíos de nacimiento, la sección del medio son los prosélitos, aquellos que no son de nacimiento judío, sino que se convirtieron al judaísmo, se les llama prosélitos de justicia. Y al final, cerca de la puerta están los prosélitos de la puerta, aquellos que estaban ahí aprendiendo, pero que aún todavía no tomaban su decisión de convertirse al judaísmo. Entonces, mira, cuando se dio ese edicto de expulsión en Roma por Claudio, ¿quiénes crees que se quedaron como líderes de esas sinagogas? Pues esos prosélitos de la puerta, esos que aún no se habían convertido al judaísmo, esos que estaban en proceso, pero que aún todavía no se habían convertido. ¿Y quiénes eran estos? La misma palabra lo dice, eran gentiles, con creencias paganas, ¿ya? Con creencias paganas. Ellos son los que se quedaron como líderes de las sinagogas. Imagínate nada más, ¿qué podían dar ellos con una mente totalmente griega, totalmente pagana? ¿Sí? Eso nos habla mucho de cómo es que se empezó a dar esa división entre lo que es el judaísmo y el cristianismo. Pero vamos a seguir adelante. Una vez más, para ver quién es la iglesia de los gentiles, les recomiendo que escuchen el comentario de Gálatas. Amén. Ya a este punto, los que hemos estado siguiendo esta serie de estudios, ya sabemos quiénes son la iglesia de los gentiles, ¿verdad? Romanos 16:5 dice, saludad también a la iglesia de su casa. Nada más, fíjense, ¿dónde se reunían? En casas. Ahí estaba la iglesia. Por eso creció tanto en aquella época. Se pudo difundir el mensaje, no hubieran cabido en el templo, no hubieran cabido en las sinagogas. Saludar a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludar a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en el Mesías, en Cristo. Saludar a Amplias, amado mío en el Señor. Saludar a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, en Jesús el Mesías, y a Estaquis, amado mío. Saludar a Apeles, aprobado en el Mesías, en Cristo. Saludar a los de la casa de Aristóbulo. Saludar a Herodión, mi pariente. Saludar a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludar a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludar a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludar a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludar a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes, y a los hermanos que están con ellos. Saludar al Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermano, y a todos los santos que están con ellos. Ahora, ¿qué es lo que te dicen todos estos nombres? ¿Qué tuvo que pasar en la mente y el corazón del apóstol Pablo? ¿Qué tuvo que pasar en un fariseo de fariseos, en un hebreo de hebreos, para que él se haya relacionado con toda esta gente que tenía hasta nombres de dioses griegos? Por ejemplo, Hermes. ¿Se dan cuenta cómo Dios derribó todos esos prejuicios en el apóstol Pablo? ¿Por qué? Porque, hermano, el apóstol Pablo, él nunca se imaginó. Recordemos que fue enseñado a los pies de Gamaliel. ¿Sí? Gamaliel era el nieto de Gilel, un rabino judío de una generación antes del nacimiento de Jesús, de Yeshua. ¿Ya?
Ahora, el apóstol Pablo, él nunca pensó que todo lo que él estaba aprendiendo, un día lo iba a usar para llevar el mensaje a los gentiles. No, en su mente no estaba ese pensamiento. En su mente estaba que él iba a aplicar toda esa enseñanza para su pueblo. Amén. Para los suyos, no para los judíos. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, recordemos que los judíos los gentiles eran vistos como una raza inferior. Eran vistos como perros. Recuerden la mujer sirofenicia cuando gritaban detrás de Yeshua. Decía, Señor, ten misericordia de mí. Ya, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y qué dijo el Señor? No es lícito dar el pan de los hijos a los perrillos. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque esta mujer era gentil. Y aún al apóstol Pedro, hermano, recuerden que cuando él tuvo esa visión en Hechos 10, el ángel tuvo que llegar y decirle que no dudara en ir con esos hombres que lo estaban buscando a la puerta. ¿Por qué? Porque esos hombres enviados por Cornelio eran gentiles. Y nuevamente repito, en esa época los gentiles se veían como una raza inferior, pero el Espíritu Santo le dijo, no dudes en ir con ellos. Y cuando llega a la casa de Cornelio, el mismo apóstol Pedro le dice, ustedes saben cuál abominable es para un varón judío juntarse con gentiles o entrar bajo el techo de un gentil. Oiga nada más. Entonces, esa era la misma manera de pensar del apóstol Pablo. Pero ¿cómo aquí ya lo encontramos, hermano? Manteniendo una relación, manteniendo una unidad con todos estos gentiles. O sea, algo tuvo que haber hecho Dios en él. Amén. Ahora, en este tiempo, si estuviera el apóstol Pablo, diría, salúdeme a Pancho, salúdeme a Pepe, salúdeme a José, etcétera, etcétera. Aquí no vemos que él estuviera diciendo, salúdeme a Moshe, salúdeme a Moisés, salúdeme a Abraham, a Daniel. No, ahí no vemos eso. Amén. Romanos 16 dice, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Esto es también revolucionario. El pueblo no solía ser muy efusivo, incluso hacia las mujeres había una separación. Actualmente entre hombres y mujeres no hay mucho toque. Aquí estamos viendo que eran muy efusivos, pero con ósculo santo. ¿Y qué es ósculo santo? Bueno, es un beso dado con respeto o afecto a modo de saludo. O sea, no eran abrazos efusivos tendiendo a faltarse al respeto. Os saludan todas las iglesias del Mesías, de Cristo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Oiga, nada más, ¿se da cuenta? O sea, toda aquella doctrina, amén, que causa divisiones y tropiezos entre el pueblo gentil y el pueblo judío, ¿qué dice aquí? Apártense de ellos. Toda esa doctrina que actualmente se conoce como la doctrina del reemplazo, oiga, que causa división, que causa tropiezo, que dice, apártense de ellos. ¿Se dan cuenta? De los que causan divisiones en contra de la doctrina que ellos habían aprendido, limpiando las tradiciones y costumbres de los hombres. Amén. ¿Por qué? Porque, hermano, ¿qué es lo que se ha estado enseñando, hermano? Que ya la iglesia no tiene nada que ver con el pueblo judío. De hecho, hace poco yo le pregunté a un pastor, oiga, y fíjese, este pastor tiene más de 30 años pastoreando. Y a raíz de que he estado investigando todo eso, le pregunté, pastor, ¿usted sabe quién es Israel actualmente? ¿Y sabe qué me contestó? Me dijo, hermano, la verdad es que a mí no me importa, dijo, quién sea Israel actualmente. Yo soy parte de la iglesia. Oiga, o sea, como si la iglesia e Israel fueran dos cosas diferentes. Pero eso no es así. Amén. No es así. Romanos 16:18 dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. ¿Y cómo puede ser sabio? Pues estudiando las Escrituras, meditando las Escrituras, memorizándolas. Romanos 16:20 dice, y el Dios de
paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, o sea, de Jesús el Mesías, sea con vosotros. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jason, Sosípater, mis parientes, yo, Tercio, que escribí la epístola, el escriba que escribió la carta aprovecha también, ¿sí? Tercio aprovecha para dar sus saludos también. Os saludo en el Señor, dice. Romanos 16:23 dice, os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y ahora continúa el epílogo, el epílogo final. ¿Qué es un epílogo? Bueno, es un concepto que en nuestro idioma está vinculado a aquello que está en el final o que ocurre, sucede en una instancia final, y por caso se lo utiliza en este lugar, ya sea en un discurso, una obra literaria, informe, en un ensayo o en cualquier composición escrita. Y el epílogo es este, Romanos 16:25. Oiga, dice, y al que puede confirmaros, según mi evangelio, y la predicación de Jesucristo, de Jesús el Mesías, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos antiguos. Oiga nada más. El apóstol Pablo aquí está hablando de la revelación de un misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Romanos 16:26 dice, pero que ha sido manifestado ahora, o sea, este misterio ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, oiga, ¿dónde se encuentra manifestado este misterio? Dice, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Oiga nada más. O sea que este misterio se encuentra en las escrituras de los profetas. Ahora, ¿para qué te ha dado el evangelio el Señor? Para que lo obedezcas, para que lo obedezcamos. Para eso nos ha dado el evangelio. En este nivel de estudio, ¿pudieras decir que ya entendiste el misterio del que habla el apóstol Pablo? Bueno, si has estado siguiendo la serie de estos estudios, tanto Gálatas como Romanos, yo te aseguro que en este punto ya entendiste cuál es ese misterio. Amén. Ahora, ¿pudieras decir que lo que llenó las naciones fue la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob? Ya. El mundo está lleno de la simiente de Abraham, de Isaac y de Jacob, que es incontable, se mezcló entre las naciones, se asimiló a todas las naciones. Pero Dios, que es rico en misericordia, con el gran amor que nos amó, aun estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con el Mesías, con Cristo, con el Mesías Yeshua, y nos resucitó, nos salvó. Y una vez que entiendes este mensaje, una vez que se te reveló el misterio, y este misterio se revela, ¿cómo? Lo acabamos de leer, conociendo los profetas. Oiga, pero ¿cómo es que muchas iglesias cristianas tradicionales no entienden aún este misterio? ¿Por qué? Porque no han estudiado los profetas. ¿Ya? Pero si tú estudias el mensaje de los profetas, es el único mensaje del que hablan los profetas. No hablan de otro mensaje, solo hablan de la redención del pueblo de Israel que fue juzgado por su pecado, y hablan del retorno de la casa de Israel. Ese es el tema de los profetas. Así que, ¿por qué se te reveló a ti y a mí? ¿Por qué? ¿Para qué? Para que obedezcamos a la Torá, para que obedezcamos a la Escritura. Bueno, si tú lees el profeta Oseas, si tú lees al profeta profeta Oseas, a profeta Amós, a profeta Jeremías, a profeta profeta Ezequiel, bueno, todos hablan de la restauración del pueblo de Israel y del regreso, del retorno de la casa de Israel. Hace también poco de tiempo estaba mirando un video en YouTube donde hablaba de las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Recuerdan quiénes son las ovejas perdidas? Son las 10 tribus del norte que fueron llevadas al exilio, que fueron llevadas al exilio a Asiria, y que allá perdieron su identidad, se asimilaron a las naciones, se hicieron gentiles, ¿verdad? Fueron conocidos como las ovejas perdidas de la casa de Israel. Bueno, este pastor decía que esas promesas que Dios le da a estas ovejas perdidas, dice, ahora es la iglesia las que ha tomado estas promesas. ¿Por qué? Porque las ovejas perdidas pues ya se perdieron, no quedó ni rastro de ellas.
Entonces, así piensa este pastor. Entonces me puse a pensar y dije, ok, humanamente sí podemos decir no quedó ni rastro de ellas, pero ¿será que a Dios también se le perdieron? ¿Dios tampoco sabe dónde quedaron? O sea, ¿Dios sabe dónde quedó la bolita? ¿Tú qué crees? ¿Piensas que a Dios también no tiene ni idea ni dónde quedaron? ¿O será que Dios sí sabe? ¿Será que Dios sí conoce a cada uno de la descendencia de esas 10 tribus del norte? ¿Tú qué piensas? Pues yo creo que sí, yo creo que a Dios, hermano, no se le pierde nada. Amén. Yo creo que a Dios, al final de los tiempos, hermano, aleluya, va a hacer precisamente lo que dicen sus profetas. Va a volver a traer a esa casa de Israel, a esas 10 tribus del norte, las va a traer nuevamente y las va a hacer un solo pueblo. Amén. Lo que dice Ezequiel 37. Pero ¿qué pasa? Que no se lee esa segunda parte, porque en el pueblo cristiano se lee la primera parte de Ezequiel 37, el valle de los huesos secos. Se lee eso. Pero al mismo profeta Ezequiel, Dios le dice, ¿quiénes son esos huesos, esa gran multitud de huesos secos en ese valle? Tú lo vas a leer ahí, dice, hijo de hombre, estos huesos son la casa de Israel. ¿Y quién es la casa de Israel? Las 10 tribus del norte, hermano. Así fueron conocidos como la casa de Israel o la casa de Efraín. Gloria al nombre del Señor. Pero como no se estudia, se desconocen muchas cosas, hermano. Se interpreta, aleluya, las escrituras con una mente totalmente griega y no con una mente hebrea. Por eso es que no se entienden al final las escrituras. No se entienden a los profetas. Amén. Romanos 16:27 dice, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo, mediante Jesús el Mesías, para siempre. Amén. Ahora, el hecho de que se nos ha revelado para que obedezcamos, ¿es para nuestro bien o es para el bien de Dios? Porque Dios, Él ideó los mandamientos e instrucciones y ordenanzas para su propio bien o para el bien de quién. Pues es para nuestro bien, es para nuestra vida, es para nuestra propia bendición, para que andemos en sus mandamientos. ¿Ven? Deuteronomio 30:14 dice, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra la cual entras para tomar posesión de ella. Eso es lo que el Señor nos indica, ¿ya? Nos aconseja hacer. Amén. Ahora quisiera regresar un poquito a lo que son la multitud de los gentiles. Amén. ¿Quiénes son la multitud de los gentiles? Yo sé que ya lo hemos estudiado, creo que hace 2 semanas. Pero, ¿cómo podríamos entender esa profecía, esa promesa que Dios le dio a Abraham en Génesis 17, donde le dijo que de él iban a descender naciones y reyes? Podríamos pensar, bueno, el hijo de Abraham, Ismael, pues de él descienden todas las naciones islámicas. Después también tuvo a Isaac con su esposa y de él descendió Israel. Okay. Más aparte los hijos que tuvo con Cetura una vez que Sara había muerto, también produjeron descendencia. Entonces ahí se cumplió esa promesa que Dios le dio a Abraham. Pero ¿cómo podemos entender la promesa que Dios le dio a Jacob en Génesis 35:9, donde le dijo, tu nombre no se llamará más Jacob, sino que tu nombre será Israel? Le dice, y de ti descenderán naciones y un conjunto de naciones. ¿Qué quiere decir esto? Que Israel, el Israel actual, no solamente son los judíos que habitan actualmente en el territorio de Israel. ¿Dónde están ese conjunto de naciones que Dios le prometió a Israel?
sabemos que Dios iba a cumplir esa promesa a través de Efraín, el cual significa fructífero. De Efraín iban a descender multitud de naciones, que esa multitud de naciones llegaron a ser la plenitud de los gentiles. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Entonces, si te das cuenta, todo, hermano, todo en los profetas está vinculado con el pueblo de Israel. Incluso el nuevo pacto. El nuevo pacto que la iglesia actual se jacta que ese nuevo pacto es con la iglesia y que ya no tiene nada que ver con el pueblo de Israel. Equivocados, equivocados. Porque si tú examinas, hermano, Jeremías 31, ahí habla, creo que es 31:15, ahí habla con quién es que Dios iba a hacer ese nuevo pacto. Y ahí dice claramente también en Hebreos 9, dice, este es el nuevo pacto que voy a hacer con la casa de Israel y con la casa de Judá. Lo dice en el Antiguo Testamento, Jeremías 31, y lo dice en el Nuevo Testamento de igual manera, con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ahí no aparece la iglesia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque incluso ni siquiera se debería de llamar nuevo pacto. La palabra original, la palabra Hadash, que significa renovar. Este va a ser el pacto renovado que voy a hacer. ¿Por qué renovado? Porque iba a ser con los mismos recipientes, pues. ¿Ya? Con los mismos destinatarios. Iba a ser un pacto renovado. Dicen, no como el pacto que hice con sus padres, porque ellos lo invalidaron. ¿Y en qué consiste el nuevo pacto? El nuevo pacto consiste en que ahora Él iba a poner en nuestra mente y a escribir en nuestros corazones su Torah. ¿Para qué? Para que ahora no fuera una carga cumplirlos, para que ahora fuera un deleite cumplirlos. Aleluya. Para que ahora fuera un gozo el estar cumpliendo los mandamientos de Dios. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Esto es lo que el apóstol Pablo, hermano, estuvo promoviendo, estuvo enseñando. Como repito nuevamente, si Dios quiere, a partir del próximo domingo vamos a estar estudiando la carta de los Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Porque hay muchos que dicen actualmente, muchos pastores dicen, que ellos son la iglesia del libro de los Hechos, o sea, la iglesia original, y no son la iglesia que nació en el 325 en el Concilio de Nicea. Eso es lo que dicen. Pero cuando tú comparas todo lo que ellos guardan, todo lo que ellos hacen, no tiene nada que ver con esa iglesia del principio, con esa iglesia primitiva, sino más bien tiene todo que ver con las decisiones que se tomaron en el Concilio de Nicea 325. Nuevamente repito, la fiesta de la Pascua. Estamos a muy poco tiempo de celebrar esa fiesta de la Pascua. Es el próximo mes, de hecho. No he fijado todavía la fecha, pero es el próximo mes, la fiesta de la Pascua. El 14 de Abib en el calendario bíblico. ¿Ok? Calendario del Eterno. No los calendarios romanos que seguimos actualmente o calendario judío actual, porque esos también no son los calendarios bíblicos, amén, pero en el calendario bíblico el Señor habla celebran la Pascua. Si se está celebrando en el mes de Abib, en el 14 de Abib, sí, eres de la iglesia primitiva, si no, ya eres de la iglesia del 325 de Nicea, amén. Bueno, hasta aquí vamos a terminar con este estudio, amén. Agradecemos a Dios por toda su bondad que Él ha tenido para con nosotros, por habernos permitido el estudiar esta carta, amén. Todos aquellos que no se perdieron ninguno de estos estudios, yo creo con todo mi corazón que has entendido esta carta como nunca antes, amén. Vamos a darle gracias al Señor. Primeramente, quiero invitar a todos aquellos que se sintieron bendecidos con estas enseñanzas y si quieren acompañarnos en nuestros estudios en vivo, estamos localizados en el área de Eco Park. Nos reunimos todos los domingos a partir de las 10 de la mañana.
todos los lunes a partir de las 7:30 de la noche y los viernes a partir de las 7:30 de la noche también tenemos estudios bíblicos para jóvenes y niños. Mi teléfono es el área 323-595-6357. Mi correo electrónico es celestialvision1273, @gmail.com. Si tienen alguna necesidad de oración, algún comentario, alguna pregunta, no duden en contactarme, ¿ok? Mientras tanto, que el Señor les bendiga ricamente. Amén. Fue un privilegio nuevamente en esta mañana estar con todos ustedes para compartir estas enseñanzas, hermano. Yo mismo sigo aprendiendo a muchas cosas que después de estar en una iglesia por más de 17 años, una iglesia cristiana, hay cosas que nunca se me enseñaron y hay otras cosas que se me enseñaron que no eran verdad, que la interpretación que se les daba era totalmente contraria a las enseñanzas de Jesús, de Yeshua el Mesías, las enseñanzas del apóstol Pablo. Amén. ¿Por qué? Porque en un 99% de las iglesias actualmente no se estudia la palabra como la hemos estado estudiando verso por verso, en orden de principio a fin. Se enseña de una forma temática, a base de temas. Se nos lee un poquito aquí, otro poquito acá, otro poquito acá. Por ejemplo, esta carta, la carta a los Romanos, es una carta. Para poderla entender claramente, hay que leerla totalmente de principio a fin. Pero como solamente se nos dé una pequeña porción arriba, otra pequeña porción al medio y otra pequeña porción abajo, al final, así se ha querido interpretar esta carta de una manera correcta. Y termina haciendo todo lo contrario. Amén. Bueno, damos gracias al eterno Dios por este tiempo que nos ha permitido compartir con todos ustedes. Que el Señor les bendiga, que pasen un fin de semana muy bendecido y que la próxima semana sea bendecida también. Que el Señor bendiga a cada uno en sus trabajos, en sus empleos, en sus negocios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Muchas gracias y bendiciones a todos. Adiós.